5 relatos de la realidad que hielan la sangre. La noche es larga y el silencio pesa. Hay historias que no necesitan fantasmas para erizar la piel, basta con mirar lo que ocurre en el mundo. Permíteme llevarte por 5 episodios donde la realidad se vuelve más oscura que cualquier ficción. El misterio del Paso Dyatlov, la tormenta que mutila como balas. Todo comenzó en 1959, cuando 9 montañistas se adentraron en los helados montes Urales de Rusia. El clima, traicionero y brutal, los sorprendió con una tormenta de nieve tan feroz que los obligó a huir de sus tiendas en plena noche. Días después, sus cuerpos fueron hallados en condiciones imposibles de explicar: piel desgarrada, cráneos fracturados, ojos arrancados, lenguas desaparecidas. El gobierno ruso ocultó los detalles durante décadas, alimentando teorías de lo más inquietantes: un ataque militar secreto, un monstruo oculto en las montañas, el mismísimo Yeti. Años más tarde, un científico del laboratorio de simulación de avalanchas se obsesionó con el caso. Inspirado por la animación de Frozen, utilizó la tecnología de la película para recrear la tormenta. El resultado fue aterrador: la fuerza del viento y la nieve podía golpear con la potencia de una bala, capaz de mutilar cuerpos humanos como si fueran muñecos de trapo. La naturaleza, fría y despiadada, se convirtió en verdugo. Es difícil leer esta noticia sin sentir un escalofrío recorrer la espalda. El caso Dyatlov no es solo una tragedia, es un recordatorio brutal de lo insignificantes que somos frente a la naturaleza. 9 jóvenes llenos de sueños y energía se adentraron en los montes Urales, y lo que encontraron fue una tormenta tan despiadada que los convirtió en víctimas de un horror inexplicable. Los detalles son lo que más perturban: cuerpos mutilados, ojos arrancados, lenguas desaparecidas. No hablamos de simples muertes por hipotermia, sino de escenas que parecen sacadas de una pesadilla. El silencio del gobierno ruso durante décadas no hizo más que alimentar la imaginación colectiva. ¿Fue un experimento militar, una criatura desconocida, o la propia montaña reclamando vidas como sacrificio? Lo más inquietante es que, años después, la ciencia intentó dar una explicación racional. Un investigador, inspirado por la animación de Frozen, recreó la tormenta y descubrió que el viento y la nieve podían golpear con la fuerza de una bala. La conclusión es aterradora: no necesitamos monstruos ni conspiraciones para explicar el horror. La naturaleza, en su estado más salvaje, puede ser tan cruel y letal como cualquier arma. Reaccionar a esta noticia es enfrentarse a una verdad incómoda: el mundo que habitamos guarda rincones donde la vida humana se quiebra con facilidad. El Paso Dyatlov no es solo un misterio histórico, es un recordatorio de que el frío, el viento y la nieve pueden convertirse en verdugos invisibles. Y lo más perturbador es que, aún hoy, el caso sigue siendo un eco de preguntas sin respuesta, un fantasma que se niega a desaparecer. Vampiros en Nueva Orleans. Entre las calles húmedas y los callejones iluminados por faroles, una comunidad vive como si la noche nunca terminara. Mabel Nore, al colocarse unos colmillos de acrílico, decidió que su destino era ser vampiro. Se mudó a Nueva Orleans y allí encontró a los suyos: hombres y mujeres que rechazan la luz del día, que se autoproclaman corte vampírica, que ven en la sangre y en la oscuridad un símbolo de poder y pertenencia. Hoy, Maven es considerado el rey de esa corte. Para ellos, el vampirismo no es un disfraz, es una forma de vida, un desafío a la sociedad, un pacto con la sombra. La noticia parece salida de una novela gótica, pero ocurre en la vida real. En Nueva Orleans, ciudad marcada por su historia de magia, vudú y leyendas, existe una comunidad que ha decidido vivir como si la noche nunca terminara. Mabel Nore, al colocarse unos colmillos de acrílico, no estaba jugando, estaba eligiendo un destino. Su mudanza a Nueva Orleans la llevó a encontrarse con una corte vampírica: hombres y mujeres que rechazan la luz del día y que ven en la sangre y en la oscuridad símbolos de poder y pertenencia. Lo perturbador es que para ellos el vampirismo no es un disfraz ni una fantasía pasajera. Es un pacto con la sombra, un desafío abierto a las normas sociales, una forma de vida que los une en comunidad. Maven, considerado el rey de esa corte, representa esa idea: la noche como refugio, la oscuridad como identidad. Reaccionar a esta noticia es aceptar que lo extraño y lo subversivo no siempre se esconden en la ficción. A veces, caminan entre nosotros, con colmillos brillando bajo los faroles de Nueva Orleans, recordándonos que la frontera entre mito y realidad puede ser más delgada de lo que creemos. El gusano que habitaba una garganta humana.
En Tokio, una joven de 25 años acudió al hospital tras 5 días de insoportable dolor de garganta. Lo que los médicos encontraron fue digno de una pesadilla: un gusano negro, vivo, de 4 centímetros, retorciéndose dentro de su amígdala izquierda. El parásito fue extraído con pinzas mientras aún se movía, como si se resistiera a abandonar su nuevo hogar. El hallazgo recorrió el mundo entero y recordó un peligro latente: la anisakiasis, una enfermedad causada por consumir pescado crudo contaminado. El gusano, identificado por pruebas de ADN, normalmente infecta el estómago. Pero en este caso, había decidido trepar hasta la garganta, convirtiendo cada respiración de la joven en un roce con lo indescriptible. Hay noticias que parecen sacadas de una película de terror, pero esta ocurrió en la vida real. Una joven en Tokio, tras días de insoportable dolor de garganta, descubrió que no era una simple infección. Dentro de su cuerpo se escondía un huésped indeseado, un gusano negro de 4 centímetros, vivo, retorciéndose en su amígdala. La imagen es perturbadora: médicos extrayendo al parásito con pinzas, mientras aún se movía, como si se resistiera a abandonar el lugar que había convertido en su guarida. Cada respiración de la joven era un roce con lo indescriptible, un recordatorio de que el horror puede estar más cerca de lo que imaginamos. Reaccionar a esta noticia es enfrentarse a una verdad inquietante: lo que comemos puede convertirse en un puente hacia lo monstruoso. La anisakiasis, causada por pescado crudo contaminado, es un peligro latente que muchos ignoran. El gusano, que normalmente infecta el estómago, decidió trepar hasta la garganta, transformando un acto cotidiano, comer sushi, en una experiencia digna de pesadilla. Este caso nos recuerda que el terror no siempre se esconde en las sombras ni en leyendas antiguas. A veces, habita en lo invisible, en lo microscópico, en aquello que entra en nuestro cuerpo sin que lo notemos. Y cuando finalmente se revela, lo hace con una crudeza que nos obliga a mirar de frente lo frágiles que somos. Niños conviviendo con la muerte. En Texas, 2 pequeños de 5 y 7 años vivieron durante una semana junto al cadáver de su abuela. Ella había muerto repentinamente, y los niños, incapaces de pedir ayuda, quedaron atrapados en un silencio sepulcral. Se alimentaron solos, se vistieron, jugaron, todo bajo la mirada inmóvil de la muerte. El hallazgo ocurrió cuando un maestro preocupado visitó la casa. Lo que encontró fue una escena que jamás olvidará: 2 niños traumatizados, conviviendo con el cuerpo descompuesto de la mujer que los había protegido. La inocencia y el horror se mezclaron en un mismo techo. Hay noticias que golpean más fuerte que cualquier relato de terror, porque no nacen de la imaginación, sino de la realidad. En Texas, 2 pequeños de 5 y 7 años vivieron durante una semana junto al cadáver de su abuela. Ella murió repentinamente, y los niños, sin poder pedir ayuda, quedaron atrapados en un silencio sepulcral. La imagen es devastadora: los pequeños alimentándose solos, vistiéndose, jugando, todo bajo la presencia inmóvil de la muerte. El cuerpo de la mujer, descomponiéndose lentamente, se convirtió en un testigo macabro de la inocencia que intentaba sobrevivir. El hallazgo ocurrió gracias a un maestro preocupado por su ausencia. Lo que encontró fue una escena que jamás olvidará: 2 niños traumatizados, conviviendo con el cadáver de la mujer que los había protegido. La inocencia y el horror se mezclaron bajo un mismo techo, recordándonos que la fragilidad de la vida puede transformar un hogar en un escenario de pesadilla. Reaccionar a esta noticia es enfrentarse a la crudeza de lo humano: la soledad, la vulnerabilidad y el miedo. No hay monstruos ni fantasmas aquí, solo la realidad desnuda, más perturbadora que cualquier ficción. 2 niños que aprendieron demasiado pronto que la muerte no siempre llega acompañada de consuelo, sino de silencio y abandono. El hombre que despertó en la morgue. En Colombia, Juan José Muñoz Romero, de 67 años, fue declarado muerto tras una crisis de presión arterial. Su familia recibió la noticia con incredulidad, pero la hija se negó a aceptar la versión oficial. Desafiando protocolos, irrumpió en la morgue, y allí lo encontró, respirando, consciente, con los ojos abiertos. Los médicos insistieron en que era una reacción normal de un cadáver reciente. Pero la hija lo sacó de allí y lo trasladó a otra clínica. El tiempo que pasó en la morgue, rodeado de cuerpos sin vida, le provocó una isquemia. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿cuántos más han sido enterrados vivos, confundidos con muertos? La línea entre la vida y la muerte, frágil y difusa,
se convirtió en un abismo aterrador. Hay noticias que sacuden lo más profundo de nuestras certezas, y esta es una de ellas. En Colombia, un hombre de 67 años fue declarado muerto tras una crisis de presión arterial. La familia, incrédula, recibió la noticia con resignación salvo su hija, que se negó a aceptar la versión oficial. Desafiando protocolos, irrumpió en la morgue y lo que encontró fue digno de una pesadilla. Su padre respiraba, consciente, con los ojos abiertos, rodeado de cadáveres. La explicación de los médicos fue tan fría como perturbadora, una reacción normal de un cuerpo recién fallecido. Pero la hija no se dejó convencer. Lo sacó de allí y lo trasladó a otra clínica. El tiempo que pasó en la morgue, entre cuerpos sin vida, le provocó una isquemia, un daño que pudo haberse evitado. Reaccionar a esta noticia es enfrentarse a un miedo ancestral, el de ser enterrado vivo, confundido con un cadáver. La línea entre la vida y la muerte, que creemos clara y definitiva, se revela frágil, difusa, casi ilusoria. ¿Cuántos más habrán sido declarados muertos antes de tiempo? ¿Cuántos habrán despertado en silencio, sin que nadie los escuchara? Este caso nos recuerda que el horror no siempre viene de lo sobrenatural. A veces, nace de un error humano, de un descuido médico, de la delgada frontera que separa la respiración de la quietud. Y en ese abismo aterrador, la pregunta queda flotando: ¿qué tan seguros estamos de reconocer la muerte cuando la tenemos frente a nosotros? 5 historias, 5 ventanas al abismo. La montaña que mutila, los vampiros que caminan entre nosotros, los parásitos que habitan la carne, los niños que conviven con la muerte y los hombres que despiertan en la morgue. La realidad, a veces, es el relato más perturbador de todos.